Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog. Bueno amigos, los temas de hoy son dos. Los estados frágiles, como los cataloga la OCDE, y el paro de maestros. Fundamentándome en lo que dice la OCDE sobre los países frágiles, voy a hablar lo siguiente. Un país frágil es un país, una región sin esperanza más bien. Un país frágil muestra sus inconsistencias sociales, económicas y políticas, visibilizándose con la violencia, que se traduce en desplazamiento, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzosas, delincuencia común y la terminación en hijos no deseados por las violaciones sistemáticas que sufren todas las campesinas, jóvenes y adultas de Colombia. Un país frágil, su historia se pierde y los muertos se olvidan, así como la esperanza de las familias por verlos regresar. Países frágiles, según los tiene la OECD, aunan sus anomalías, mostrando índice de crecimientos subjetivos, no objetivos. Tenemos el IPC, una cuestión muy subjetiva. El desempleo, otro índice subjetivo. En el descenso del desempleo, cuando es que eso nunca es cierto, porque otra cosa es lo que muestra la realidad nacional. Nos hablan de desempleo y en cualquier sitio de la geografía colombiana encontramos el desastre más grande: desempleo, casetas por aquí, casetas por allá, personas en los semáforos, la señora que vende las arepas. Digamos, si esto no es un índice de desempleo subjetivo, todo según le convenga a los gobiernos y al gobierno de turno. La fragilidad de los países se muestra con el incremento financiero. Todos los sistemas financieros en el mundo se incrementan o se hacen más fuertes con la pobreza. Índices donde el gobierno tiene de presente primero financiar el sistema si está en una pobre caída o si está en descenso en los índices financieros, dejando por fuera a todo el pueblo colombiano. Por eso es que los países frágiles en sus economías, especialmente América Latina, el sistema financiero es el más rentable de todas las regiones. Es la más rentable. Ustedes no pueden encontrar una banca perdida, sino una banca superior. Son los que se comen los ingresos de todo el sistema social colombiano. Porque es que el sistema social no puede competir con los bancos o con el sistema financiero general. El sistema financiero general tiene todas las prebendas del gobierno. Primero se puede quebrar la nación, primero pueden seguir las guerras, primero puede continuar el desempleo que el sistema financiero perder un solo peso en sus índices. Una región frágil, las sociedades cada día son más insatisfechas. Por eso es que salen a las grandes avenidas de las grandes ciudades a paralizar el país. En un país frágil, la juventud está insatisfecha, no tienen trabajo. Esa formalización del trabajo que se dio hace unos 2 años se hizo de una forma mediática que eso nunca dio resultados. Pero sin embargo, a las empresas se les quitó los parafiscales, que se suponía era para que las empresas dieran más empleo. Pero es que las empresas no pueden dar empleo en una economía frágil. Colombia, que es un país frágil, donde hay desaparecidos todos los días según las ONG.
hay violaciones todos los días. Cuando los indios del Cauca o de cualquier parte del país se levantan a reclamar su tierra, son agredidos por el mismo Estado. Envían su arma letal como es el SMAT y no los dejan hablar. ¿Esto por qué? Porque el gobierno prefiere mantener a los grandes propietarios que se robaron las tierras de los campesinos, como son las azucareras y las paneleras, arroceros del Cauca y de las otras partes del país, defendiéndolos, que arreglar el problema. Por eso la OECD dice que en los países frágiles hay 5 partes fundamentales por las cuales la sociedad está en declive y está en una crisis social grande. Según la OCDE, se muestra por la violencia, en la justicia, sus instituciones, su economía y su resiliencia. Los países frágiles tienen 5 inconsistencias fundamentales. La violencia. Colombia es un país violento por naturaleza. Desde 1500 es un país violento. Desplazamiento forzado que lo hace el mismo gobierno por intermedio de sus fuerzas armadas. Falsos positivos lo ejecuta las fuerzas armadas y las guerrillas. Y violación a los derechos humanos en su integridad, que hasta la presente no ha dado ningún resultado. La justicia. Un país es débil por lo siguiente: vive en paros sistemáticos porque están mal pagos. El gobierno prefiere tener jueces a 6 meses que no tenerlos a términos indefinidos especializados en lo que están haciendo. Las grandes cortes, con todos los problemas judiciales que se están presentando en los últimos años, que el tribunal principal del país esté permeado por el paramilitarismo, por los falsos positivos, por la adquisición de tierras indebidas, etc. La institucionalidad es otro tema que la OECD lo tiene como prioritario en un país frágil. En Colombia se está presentando un presidencialismo total. Manda sobre el Congreso, ente débil que por prebendas se vende al presidencialismo. El gobierno maneja el Congreso y maneja a todos los entes. Otra cosa, la Procuraduría, en su ánimo de estar en contraposición del presidencialismo de Santos, hace todo lo que sea que el país se polarice más. En lo económico es peor. El Plan Nacional de Desarrollo no se identifica para la educación, que dice Santos que la educación debe ser lo mejor y estar más preparados para las pruebas PISA y los mejores educados para el 2030. Eso no es cierto, es pura mentira. Por eso es que los maestros están en paro y tienen toda la razón, porque es que en el Plan Nacional se refleja una cantidad exabrupta de 136 billones contra 90 billones de la guerra. Pero es que estos 136 billones para la educación no está representando lo que está pidiendo el gobierno, más educación. Resulta que esos 36 billones están inflados porque vamos a seguir con las becas para los mejores estudiantes del país. Pero realmente para la educación se redujo a los años anteriores, al plan anterior. Es grave esto. La resiliencia. Nosotros aceptamos todo lo que venga del extranjero. El gobierno acepta todo lo que le impongan, tanto de la OECD, del Banco Mundial, del BID, todo lo acepta, que tenemos que cambiar las pensiones. Por ejemplo, dice la OECD, peligran las pensiones para 80 millones de personas en América Latina y el Caribe. Por eso se vinieron en lance y ristre con el Plan Nacional de Desarrollo, porque le van a hacer cantidad de estudios a las pensiones de los colombianos, que se supone va a ser el trance para que la economía colombiana salga del sopor en que se encuentra. Y no digamos por el petróleo, no, los dineros que produjo los hidrocarburos y la minería se los robaron y por eso en inversiones que no produjeron nada en absoluto.
La segunda parte es lo referente al paro de los maestros. Es increíble que los maestros ya lleven casi un mes de paro y el gobierno no se siente a hacer negociación con FECODE. Es increíble que Santos diga que para el 2030 va a ser el país más educado. Es la filosofía más mentirosa que puede dar Santos. Cuando hay paro de transporte, de taxistas, Uber, enseguida se sienta el ministro a negociar los paros y no trasciende más allá de 3 días. Cuando los maestros, que son la base primordial para sacar adelante a los futuros profesionales y educadores del país, tienen la negligencia más grande que pueda existir en cualquier país. Por algo será que el BID, el Fondo Monetario y la OCDE tengan a Colombia dentro de los países frágiles de Sudamérica. Está ocupando el puesto 56 con un estándar del 83.1%, como se lo dejo ver en la presentación siguiente. Estoy mirando en el periódico El Tiempo de hoy 2 de mayo del 2015, salarios y evaluación, temas claves de hoy en diálogo FECODE y gobierno. Pero es que el gobierno se centró únicamente en ese punto, los salarios y la evaluación, cuando no habla precisamente de los miles de niños que no han podido ingresar a la educación primaria por falta de infraestructura escolar y de profesores. El gobierno hable de salarios y evaluación para tener contentos a los profesores cuando eso no es así. No hablan de cómo hacer, no hablan de construcción de infraestructura de escuelas en las veredas, en los pueblos, en los municipios. Es un modo de desestabilizar el gobierno la educación nacional. No habla de cómo poder ingresar a las personas más pobres a la universidad. Ni siquiera hablan de cómo ingresar niños trabajadores del campo que no pueden ingresar a las escuelas por su lejanía de los sitios de vivienda. Por algo será que el magisterio prende las alarmas en este momento. Es que el magisterio está prendiendo las alarmas, tácitamente lo está diciendo. Aquí no puede haber educación en el 2030 si los maestros no están bien pagos. ¿Qué sacamos que en el plan de desarrollo nos Santos? Que la educación, en educación se incrementó el presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es mentiras, que por encima de la guerra, que está en 90 billones. ¿Qué saca el gobierno con decir que incrementó en el Plan de Desarrollo Nacional 136 billones de pesos, cuando en la realidad el 90% de esos 136 es para las famosas becas para las personas que se encuentran en los estándares altos del IFES? Que si miramos bien, esto es exclusorio, netamente exclusorio. No hay sino para esas personas, realmente no hay sino un 10%, mísero 10%, que anualmente incrementando el 1%. O sea, de esos 136 millones quedándose en el 10%, se va incrementando el 1% anualmente al 2018. No vamos a tener educación como lo quiere el presidente Santos. Es una gran falacia. Y estoy mirando en lo que está escribiendo la persona. Apoyo a mi profe. Salarios y evaluación, temas claves de hoy en FENALCO. Salarios y evaluación, temas claves de hoy en diálogo FECODE y gobierno. La ministra apareció 40 minutos. No dio la cara. Dejó a unos asesores que no tienen autonomía. Y fue la primera en pararse en la mesa. Esta ministra Parodi no es una tecnócrata que no sabe de negociación, que por cuotas burocráticas sean ministros en el gobierno de Santos y en cualquier ministerio. No se ha hablado de la educación pública, no se habla de construcción de escuelas en las veredas, no se habla de construir
un ambiente esencial, los niños puedan ingresar, pero el gobierno se escuda, quedan los niños sin educación. Se basaron ahora que en los niños. Los niños son lo principal, pero ¿quién educa a los niños si los educadores no están bien pagos? Voy a terminar con lo siguiente, una frase que dijo el ministro de la Salud cuando se iba a posesionar como tecnócrata. Una de las causas más peligrosas para la estabilidad de la economía en el país es la vejez. Esto fue lo que dijo el ministro que tenemos actualmente y que se supone está mejorando la salud. Una de las causas más peligrosas para la estabilidad económica del país es la vejez. Marca y sello del ministro Gaviria. Agradezco a quienes vean el video. Espero sus aplicaciones, sus comentarios o sus positivos si les gusta. Muchas gracias.